¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón y en esta sesión, en esta emisión, les traigo un video en el que vamos a analizar una novela que a mí me gusta muchísimo. Es de mis novelas favoritas, ya les estaré contando por qué, pero es la primera novela con la que abro el curso de Literatura del Caribe en la UAM Iztapalapa, en este curso que estoy dando ahorita en la UAM Iztapalapa. Y bueno, estoy muy contenta porque se trata de una novela maravillosa que personalmente a mí me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo, pero también es una novela que ha tenido una valiosísima recepción dentro de mis estudiantes, entre mis estudiantes, porque en general se habla de novelas del Caribe y pues incluso si vamos a la librería, ¿no? Vamos a encontrarnos a Lo que quieran de Alejo Carpentier, Lo que quieran de Leonardo Padura actualmente, ¿no? También podemos encontrar a Nicolás Guillén en poesía, pero no hay mucho material que sea de otras islas del Caribe. Esta novela es un poco más compleja de conseguir, aunque en la actualidad, ya es muy sencillo que encontremos pues una edición libre en PDF ahí por la red, pero en general es una edición, esta que analizamos es una edición difícil de conseguir. No es por nada, sino simplemente porque es una edición de Casa de las Américas, pero bueno, digamos que aunque no es la más difícil de conseguir, sí es una novela que tal vez no se analice tanto y tiene que ver también, por supuesto, por el momento en el que es publicada, que fue en el 66, ya tiene mucho tiempo de su publicación, pero sigue siendo una novela con la que a mí me gusta, o en esta propuesta que yo hice de curso del Caribe, con la que yo consideré que iba a ser un arranque maravilloso, porque estamos a la mitad de siglo casi, y están sucediendo muchas cosas, ¿no? El contexto histórico, político, social, o lo que siempre retomo con mis estudiantes y les digo que se llaman las condiciones de posibilidad para hacer literatura de no ficción, pues están dadas en Latinoamérica de una forma impresionante, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo, pero es justo en este punto histórico, social, en este tiempo-espacio, diría Wallenstein, en el que podemos empezar a ver la literatura como una propuesta de documento historiográfico, como una perspectiva sociológica. A mí me gusta mucho hablar de la literatura desde estos puntos, desde estos aristas. Por supuesto que no demerito la cuestión estructural de la narrativa, me parece que también es fundamental, solo no lo dejo en un análisis estructural, o no me encanta hacer eso, generalmente no lo hago, pero con mis estudiantes, que la gran mayoría son de letras en esta ocasión, ¿por qué hago la acotación? Porque esta asignatura que yo doy en la UAM Iztapalapa es una asignatura interdivisional, entonces de pronto tengo estudiantes de otras carreras. En general había tenido casi siempre estudiantes de otras carreras. En este curso hay muchísimos estudiantes de letras, todos son prácticamente de letras, tal vez haya 2 o 3 que no lo son. Eso no impide, por supuesto, que ellos puedan entrar en la discusión y darnos una perspectiva también interesante desde sus disciplinas, pero con tantos chavas especializadas en el tema, pues quiero ir más allá del análisis estructural del relato nada más, porque hay muchas otras cosas que revisar. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, esta novela, la que más me gusta, una de las que más me gustan, El ancho mar de los sargazos, de Jean Rhys. Ella fue una escritora de Dominica, una pequeña isla del Caribe, que estuvo dominada un tiempo por el Imperio francés y posteriormente fue parte del Imperio inglés. Entonces vamos a tener ahí una pugna entre la identidad, la construcción de la identidad. Es muy hermosa esta novela. Voy a empezar primero, ¿no? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó de esta novela? Bueno, ahí va. ¿Por qué es mi novela favorita? Primero, antes de lo otro, ya estoy revolviendo todo, pero bueno. ¿Por qué es mi novela favorita? Primero, porque hace muchos años, en una ocasión que estaba viendo una película, porque hay que ser sincera, yo no estaba leyendo el libro, estaba viendo una película que se llama Jane Eyre, que está basada en la novela de Charlotte Bronte. Y bueno, a mí me pareció maravilloso
el personaje que no terminan de dibujar, que no terminan de concretar, que nunca nos dicen qué pasa con ella, ¿no? Esta es la loca del ático, Bertha Mason. Entonces, en ese momento, después de ver Jane Eyre y después de ver como este desenlace romántico, etcétera, que no estoy demeritando, por supuesto, para nada la narrativa de Bronte, yo creo que hay que darle una lectura bastante justa. En su momento lo haré si es necesario, pero ahorita es como cómo fue que encontré el ancho mar de los sargazos. Como en la novela, bueno, en la adaptación cinematográfica de la novela de Bronte, Bertha Mason queda desdibujada, queda diluida, para mi gusto queda con muchos cabos sueltos acerca de quién es ella y por qué está ahí, cómo llegó ahí, y todas estas interrogantes que a mí me quedaron, pues me puse a indagar, ¿no? ¿Por qué es ella? Lo único que recuerdo que vi en ese momento y que me pareció también algo necesario de indagar fue que se hace la mención de que Bertha Mason es caribeña, pero como es caribeña se espera que esté loca. Es como una condición en la que no se cuestiona que esté loca, ni que esté ahí, ni que esté haciendo todo lo que hace, sino porque en el momento en el que se justifica diciendo, bueno, ella es caribeña. Posteriormente, ya que me encuentro con esta idea de que como es caribeña, entonces no hay que pensar más en el desarrollo de ese personaje, me pongo a indagar y me doy cuenta de que muchos años atrás, muchísimos años atrás, una autora ya se había encargado de hacer justicia con este personaje y de dibujar, terminar de perfilar el personaje y de darnos respuesta a todas esas interrogantes que se dejaron ahí volando en la novela de Bronte sobre quién es Bertha Mason. Y bueno, esta autora es Jean Rhys, como les decía. ¿Qué hace con esta novela de Bronte? Retoma únicamente al personaje de Bertha Mason. Bueno, no únicamente, porque también habla de su esposo, pero en general nos permite asomarnos a esta mujer. Entonces nos permite asomarnos al personaje femenino de Bertha Mason y entender qué la hace estar en ese momento, en ese lugar, siendo de esta manera como la vemos en la novela de Bronte, tal y como la vemos en la novela de Bronte. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezo a indagar sobre la novela, sobre la autora. También cabe mencionar que para mí fue todo un descubrimiento porque no la encontraba en ningún lado. Aquí en México la compré hace muchos años. Así que tuve que pedirla en Casa del Libro, esperar que llegara, se tardó, no sé, 2 o 3 meses en llegar desde España. Me salió cara, pero en ese momento dije, no importa, voy a comprar esa novela porque me había gustado muchísimo todo lo que había leído acerca de ella. Yo quería terminar o yo quería leer esa novela. No recuerdo la verdad si busqué un PDF o no. En ese momento tal vez no existía el PDF, ahora sí existe. Pero tal vez solo no quise leerla en PDF, porque también eso puede pasarme, ¿no? Que de pronto digo, no, eso ya, eso en PDF yo no lo quiero leer el libro. O me ha pasado también que luego compro el libro a partir de que ya leí el PDF y digo, es un libro que merece la pena, es un libro que quiero tener en mi colección de libros, no en mi biblioteca, porque tampoco es para tanto, pero sí quiero tener en mi colección de libros y además amerita relecturas, ¿no? Y las relecturas pues las quiero hacer de manera cómoda, sin estarme quedando ciega con el dispositivo, lo que sea, la tableta, la computadora. Entonces, no recuerdo si busqué el PDF, lo que sí recuerdo es que me convencí a mí misma de comprar El ancho mar de los sargazos en una edición, por supuesto, española, que tiene una muy buena traducción, no tiene como estas palabras que no nos encantan en todos en los doblajes, pero por supuesto que mereció mucho la pena. Leí la novela, por supuesto, en cuanto llegó la empecé a leer, me empecé a enamorar de los personajes, me empecé a enamorar de todos los matices que tenía y luego la perdí. Así es, la perdí. Perdí la novela en el Centro Cultural España. Si alguien, que no creo que vaya a ver este video jamás, quien se quedó con la novela, pero bueno, si se encontraron una novela en el Centro Cultural España por allá del 2015 es porque se me perdió a mí.
efectivamente. Y bueno, ¿cómo fue que se me perdió la novela? No lo sé. Solo recuerdo que como yo la estaba leyendo y la estaba releyendo, pues la llevaba a todas partes. Y en algún punto, cuando estaba recorriendo una de las exposiciones en el Centro Cultural España, me senté en una banquita, me puse a leer y después no recuerdo nada. Bueno, luego de eso regresé varias veces al Centro Cultural España para preguntarle a la gente que andaba ahí ese día, a los que trabajaban ahí, a quienes hicieron la limpieza, a los de objetos perdidos. Entonces estuve regresando varios días, durante como 15 días, hasta que por fin dije, bueno, evidentemente no vas a recuperar tu novela, ya mejor resígnate. Ese mismo año me parece, no, creo que fue el año siguiente entonces, quizá yo compré Ancho Mar de los Sargazos entonces en 2014, la perdí en 2014 y en 2015 hicimos un viaje, unos amigos y yo, fuimos a un congreso, fuimos esta vez a La Habana y andábamos buscando los libros que queríamos comprar en las librerías porque allá, por lo menos para los extranjeros, los libros son muy baratos o eran muy baratos en ese momento y nos pusimos a buscar pues qué había que comprar, qué había de interesante. Yo conocía, no sé, porque tal vez no he ido desde hace 3 años, 4 años ya, así que tal vez ya cambió un poco la geografía, la ubicación de las librerías principales, pero conocía muy bien en ese momento todas las librerías que había en La Habana, ¿no? Estoy hablando del Vedado, de Centro Habana, de La Habana Vieja, estoy hablando de varios lugares donde yo me di a la tarea de recorrer todas las librerías que podía, buscando, indagando sobre literatura y sobre todo sobre algunas publicaciones emblemáticas. Luego les contaré sobre eso porque también fue una pesquisa bastante interesante. Tengo varios libros que me parece que también valen muchísimo la pena a partir de esas búsquedas, pero también es cierto que encontré aquí también en México, a partir de esas búsquedas, empecé a encontrar también acá en México cosas muy valiosas, muy importantes de literatura del Caribe. No he encontrado todo lo que he querido, no, evidentemente no, y eso es, supongo que imposible, pero no pierdo la esperanza. En mi siguiente viaje a La Habana, que espero sea pronto, espero darme a la tarea nuevamente de ir a recorrer las librerías para buscar estos otros libros del Caribe que considero que hacen falta. Así que bueno, volviendo a este punto, 2015 vamos a este congreso y vamos a estas librerías y en una de esas librerías una de mis amigas me dijo, mira lo que encontré, ¿no? Y me enseñó el libro y era una edición de Casa de las Américas de El Ancho Mar de los Sargazos. En este caso, la traducción es El Vasto Mar de los Sargazos. No pasa nada. La edición de Casa de las Américas no es la más elegante, por supuesto, pero sí es una de las mejores ediciones que yo he visto porque trae 2 artículos críticos acerca de la novela y además trae una cronología de la vida y obra de Jean Rhys a lo largo de los eventos históricos de ese momento, ¿no? Entonces es bastante interesante ver qué está escribiendo la autora y qué está pasando y qué están escribiendo otros caribeños también en esa época. Es bastante importante. Yo creo que esa edición de Casa de las Américas es de las mejores que se van a encontrar, si es que las encuentran, porque también son difíciles de conseguir aquí en México. Pero bueno, volviendo a esto, me vuelvo a topar con El Vasto Mar de los Sargazos y para mí fue maravilloso. Fue también de las primeras novelas que empecé a analizar fuera de mis trabajos de tesis. Y fue una de las primeras novelas que yo dije, esto hay mucho que decir y voy a ir a un congreso con esto. Puede ser que a lo mejor suene un poco ñoño, porque sí es ñoño, pero no importa. Fue de las primeras novelas de las que me enamoré más allá de mis pendientes de la tesis y que quería desmembrar, que quería analizar y que quería leer y releer para explicar, para exponer todo lo que, según mi lectura, la autora había concentrado en esta novela, que además de todo es bellísima, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿qué me gustó, qué no me gustó de El Ancho Mar de los Sargazos? Bueno,
¿Qué me gustó? Para empezar, lo que me gustó fue la estructura de la novela. Es una novela que está estructurada en 3 actos, realmente es muy teatral esta novela, bueno, desde mi lectura, por supuesto, habrá quien difiera de eso, pero yo así lo veo. Y en estos 3 actos están dirigidos a despejar esta pregunta que se plantea cualquier persona que a lo mejor haya visto o haya leído a Bronte, de quién es Bertha Mason de Jane Eyre, ¿no? Todos estas secciones, estos actos, todo lo que está en la novela va dirigido a despejar esa interrogante, va dirigido a clarificar cualquier duda sobre Bertha Mason. Entonces, para empezar, pues nos muestra desde su infancia, su juventud y finalmente su edad adulta, en la que ella viaja a Inglaterra y ahí es donde pierde la razón. Pero también retoma bastantes tópicos interesantes, ¿no? A mí me parece que uno de los tópicos fundamentales que podemos ver en esta obra es la locura femenina y cómo la locura femenina históricamente ha sido catalogada como igual una condición propia de las mujeres, ¿no? La histeria, la locura que se espera de una mujer porque simplemente es mujer, y eso es como otra de las cosas que la autora se encarga de desmitificar y decir, no, ella no está loca, así como la ves que no tiene absolutamente un poco de cordura, que hace cosas impulsivas, que se comporta como un animal según se dibuja en la novela de Bronte. Ella nos explica qué es lo que la lleva a la locura, porque no refuta que puede estar loca. Lo que hace es explicar esa locura desde una postura bastante interesante, porque nos muestra una infancia violenta, nos muestra una adolescencia también violenta y finalmente nos muestra el sometimiento de una mujer adulta a los deseos de su esposo según los usos y costumbres de ese momento. Y también esa violencia está marcada muchísimo, no solamente por una perspectiva de género o por la cuestión de género, sino más bien está enmarcada en una tremenda violencia estructural, ¿no? Eso también es bastante importante. La personaje principal entonces, Bertha Mason, ni siquiera se llama Bertha Mason en El vasto mar de los sargazos o El ancho mar de los sargazos, se llama Antoinette Cosway. Entonces, desde ahí ya podemos empezar a entender que esa locura también se debe a que le negaron su propia identidad, que la arrancaron de su lugar de origen, en el que tampoco encajaba por otra serie de cuestiones también estructurales, para llevarla a el nuevo mundo, donde la veían como una salvaje, como alguien incivilizada, como alguien que se esperara que hiciera cualquier tipo de excentricidad, porque así son los caribeños, ¿no? Y en general así son no latinoamericanos en ese momento, pero sí, pues sí, la gente de el nuevo continente, ¿no? Es una novela que también tiene una lectura bastante interesante desde una perspectiva decolonial. Yo puedo considerar que es una de las novelas decoloniales más interesantes, porque la autora lo hace desde la construcción de un ambiente que también le toca experimentar. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, no podemos decir que esta es una literatura de lo real, o sea, que es un ejemplar de literatura de lo real, porque hay varios rasgos que no se cumplen en este sentido, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que la autora no comparte el nombre con el personaje principal. Pero lo que sí podemos entender es que a través de escuchar, la voz de Antoinette Cosway, que posteriormente es Bertha Mason, y de conocer la vida de la autora, nos damos cuenta de que por supuesto que hay muchísimos rasgos autobiográficos ahí, muchísima autorreferencialidad, y es una forma también de expresar lo que la autora vive, pero que es además universal para las mujeres como ella, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que podemos analizar es la profunda raíz del racismo, ¿no? En el Caribe, y cómo el racismo se va transformando o se va mudando los ámbitos culturales, que también esa es otra de las cuestiones, ¿no? El racismo del siglo XX, del siglo XXI, pues es un racismo distinto al del siglo XIX, eso nos lo dice también Peter Wade.
donde él teoriza que el racismo se vuelve un racismo cultural, y ahí es donde hay todavía más peligro, porque se va a incrustar todavía más en la conciencia de la gente. Va a ser un poco más difícil de dilucidar y va a ser un poco más difícil de erradicar, ¿no? Esa es la otra cuestión que a lo mejor no se dice tanto desde los estudios culturales, pero así es. Entonces, el racismo cultural se nota como acá se empieza a construir en el imaginario de esta sociedad, ¿no? Es bastante interesante también que en esta pesquisa por analizar, decir, explicar quién es Berta Mason, nos permita conocer las dinámicas sociales de la época, que nos permita conocer las prácticas sociales de ese momento y cómo están marcadas por la violencia. Ahora, hay también una pugna, por supuesto, entre blancos y negros, pero ahí donde les digo que empieza el racismo a ser cultural, se nota cuando hay diálogos, por ejemplo, como estos, donde nadie quiere a Antoine en su comunidad porque ella es una blanca negra. ¿Qué es una blanca negra, para empezar, no? Bueno, en el desarrollo de la novela nos va explicando, los blancos son los blancos que tienen dinero y que todavía dominan la región, ¿no? Por el poderío económico que hay, aunque ya se haya abolido la esclavitud poco antes. Están los negros blancos, que son gente de color que ha conquistado ciertos beneficios sociales, cuya estructuración, entonces estábamos con los negros blancos, que son aquellos que estructuralmente han conquistado un lugar en la sociedad, en la jerarquía social, y entonces tienen acceso a lo que antes solo tenían los blancos, ¿no? Casas, tierras, servidumbre, por ejemplo. Luego están los negros, que son los de siempre, son los oprimidos, los marginados, los que no tienen, los desposeídos, ¿no? Y después están los blancos negros, que son peor que un negro negro. Los blancos negros son los que su color de piel no los dice todo, pero tienen menos que los negros negros, ¿no? Entonces, este tipo de patrones estructurales donde están, digamos que, atravesados por la discriminación, el racismo y este racismo cultural, por supuesto, también el racismo de marca y el racismo cultural, bueno, también generan otras dinámicas de odio. Al final, eso también es lo importante, ¿no? Los discursos de odio que se van tejiendo ahí. Algunos de mis alumnos también estuvieron de acuerdo en que hay una lectura que podemos darle a partir de varios tópicos, por ejemplo, que aborda Fanon, bastante importantes de mencionar, aunque ahorita solo lo menciono de una forma general, pues ahí está también esa otra lectura. La lectura de género, por supuesto, también es muy importante en esta novela. Jean Rhys hace algo fenomenal porque construye una novela con un discurso de género, con una perspectiva de género. No sé necesariamente si esa era la intención de la autora, pero lo logra muy bien. Entonces, me parece que a partir de estos personajes que ella va describiendo, que ella va construyendo, también lanza esta premisa al lector, que es: estas dinámicas de relación sí oprimen a hombres y mujeres, pero oprimen más a las mujeres. Y además de todo, donde termina uno de los actos de esta novela, es después de un gran incendio en el que muere su madre y muere su hermano, cuando no está el patriarca de la familia. Entonces, el odio de clase, el odio de raza que trae la comunidad contra la familia de Antoine, porque Antoine es de familia pobre, pero con un pasado esclavista. Su abuelo fue esclavista. Y aunque su abuelo liberó a los esclavos, por supuesto que hay un odio histórico de clase, ¿no? Que se entiende perfectamente, pero que podemos ver que ese odio no va dirigido hacia los patriarcas, sino que se cobra en el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto que Rita Segato nos está diciendo ahorita, o nos viene diciendo desde hace 20 años, también lo dijo Jean Rhys en su momento, en el 66, ¿no? El cuerpo de las mujeres es el territorio de guerra y es el territorio de conquista, de masacre, en el que se cobran las deudas de los patriarcas de las familias.
sin importar cuál sea el lugar, ¿no? Y sin importar cuáles sean estas rencillas de odio, de clase, puede ser, de raza, que en este caso son como las dos, y es bastante ocioso querer dilucidar si es de raza, de aquí a acá y de acá a acá es de clase. En realidad eso no es algo que le atañe a la autora, que no le interesa. Y además yo considero que es muy difícil dilucidar estas cosas en nuestro continente. Pero bueno, ella construye una novela maravillosa. Además de eso, también establece paralelismos bastante importantes entre la construcción misma de la identidad de las Antillas, por lo menos de estas Antillas que son territorio de la corona británica y que nunca se les permite independizarse, que cuando empieza a haber este espíritu de independencias alrededor en las otras islas, en el mismo continente, cuando empieza a haber este espíritu libertario a partir del triunfo de la Revolución Cubana, pues muchos de estos conatos de libertad se ahogan, porque recordemos también que en ese momento el mundo está dividido en dos polos, el imperio estadounidense y el imperio soviético, ¿no? Lo digo con este tono y con esta narrativa de los imperios porque me parece que es muy importante situarlo en el momento en el que se está desarrollando la obra. Y bueno, está polarizado el mundo y por un lado está Estados Unidos, que tiene la sagrada misión de salvaguardar al mundo del ascenso del socialismo y defender la democracia, y por este otro lado pues está el bloque soviético. Y bueno, en esta pugna, por supuesto que los países que tenían todavía territorios colonizados en el Caribe cambian la narrativa, cambian el discurso para que ya no sea una colonia, sino, ya sabemos, ¿no? Un Estado libre asociado, como lo que pasó con Puerto Rico, un departamento de ultramar, como lo que pasa con Martinica, con Guadalupe, con estos territorios que son de Francia, y posteriormente con el Commonwealth, que es lo que deja la corona británica después de dejar el imperio, no dejar la colonización de lado. Entonces, bueno, esto es bastante importante porque justo en este paralelismo podemos ver cómo la personaje principal no termina de construir su identidad porque el medio en el que está es muy hostil, porque no encaja en ningún lugar y porque además es oprimida constantemente por la gente a su alrededor, que en este caso va a ser su padrastro, el señor Cosway, y posteriormente su marido, el que la lleva a Inglaterra y el que es el galán en la novela de Bronte. Bueno, y por ejemplo el paralelismo con el territorio geográfico es justamente cómo no termina de configurarse una identidad que les permita luchar por una independencia, o que queda como a la mitad, queda entre sí vamos a construir la independencia, pero al mismo tiempo seguimos necesitando de la nación imperial. Esto es bastante complejo, por supuesto, requiere también una lectura profunda de la historia de la región en ese momento. A mí me parece muy interesante por eso, porque vemos cómo se cruzan, ¿no? la sociología, la historia, la literatura, para completar un poco el discurso, que además de todo está perfectamente bien hecho, no es que necesite completarse, pero que nos permite tener como una visión mucho más amplia del hecho literario, ¿no? Bueno, también en esta cuestión de los territorios vemos como este territorio geográfico y también los territorios simbólicos que se van a ir haciendo cada vez más pequeños conforme va avanzando la locura de Bertha Mason, ¿no? Eso también es importantísimo de analizar desde esta perspectiva, porque también los grados de libertad, los grados de necesidad de independencia se van haciendo cada vez más pequeños hasta que se quedan en esta cajita que es el Commonwealth. Entonces me parece súper importante que se analice esta novela con estas perspectivas. Estas son las cosas que me gustaron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no me gustó de esta novela? Pues, como todo en la vida, a veces yo también quisiera un final feliz, pero ya sabemos que no son así los finales felices. Ya sabemos cómo termina Bertha Mason, aunque Jean Rhys no la lleva a la enunciación concreta de que muere nuestro personaje femenino. Pues ya lo sabemos, porque ya lo dijo Bronte. Entonces, aunque no lo diga Jean Rhys, ya sabemos que eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué no me gustó de la novela? Que aunque la autora le hace justicia a Bertha Mason a partir de su obra,
de todos modos queda ese sabor de boca de que la injusticia es lo que prevalece. Pero bueno, la vida no tiene que ser justa, nadie nos dijo que fuera a ser justa. Eso es lo que no me gustó, ¿no? En general, yo no disfruto mucho de la literatura rosa con finales felices. No toda la literatura rosa tiene como el mismo grado de disgusto para mí. Por ejemplo, las hermanas Bronte tienen una lectura maravillosa desde una perspectiva también de género. Pero en general evito las novelas que tienen un final feliz porque así no es la vida. Entonces, esta novela que no tiene un final feliz, que me gusta mucho y que me recuerda que pues así es la vida, pues de todos modos no me satisfizo al final por eso. Ese es un rollo muy loco, ¿no? Pero bueno, eso podría ser lo que no me gustó. Yo la sigo recomendando a pesar de los años, insisto. Yo he hecho algunas intervenciones, escribí un capítulo de un libro en el que analizo un poco esta novela, analizo otra también de una cubana, pero me parece que el análisis que puedo proponer mejor es el análisis de El vasto mar de los sargazos. En algún momento regresaré a ella, por supuesto, para completar, para terminar de decir lo que hay que decir, porque lo cierto es que también las perspectivas que yo abordé en ese momento pues estuvieron muy acotadas, primero por el tiempo, porque necesitaba terminar estas investigaciones rápido. Una era una ponencia, la otra fue un capítulo de un libro, pero en ambos casos pues el tiempo y el espacio que se tiene como para escribir ambas cosas, pues era breve, estaba muy, muy reducido y no pude decir como todo lo que podría decir en una clase y en este video y demás. Yo me enfoqué en una perspectiva del racismo, en uno de estos libros, bueno, en el capítulo del libro me enfoqué en el racismo y en el género, y en la ponencia me enfoqué en el género y el antiimperialismo, ¿no? Cómo está visto desde esta lectura decolonial. Esas son como las perspectivas que he tenido para analizar esta obra. La he releído muchas veces, como pueden ver, es de mis novelas favoritas. No es la única que he releído, no es la única que es mi favorita. Suelo tener muchos favoritos al mismo tiempo, así que es una que tiene un lugar especial en mi cora, pero no es la única. Es con la que me gusta abrir este análisis porque a partir de ahí o en ese momento empiezo a desdoblar desde la perspectiva histórica, desde el momento histórico-social, muchas otras novelas que podemos revisar en el curso. Insisto, esta es la primera. Después nos vamos a ir con Haití. Con Haití hay una perspectiva también bien interesante. Yo no soy especialista en Haití. Hay una amiga mía, la que me mostró esta novela allá en Cuba y que me dijo, mira lo que me encontré. Ella es especialista en Haití. A ella le invité a dar la clase de Haití. Ya les contaré de qué fue, qué autores vamos a trabajar. Mientras tanto, les sigo recomendando que pues revisen estos videos. Si quieren que hable acerca de algún tema específicamente, podemos hacerlo, podemos profundizar. O si en algún momento también les interesa que analicemos a otros autores, pues con mucho gusto, ¿no? Nada más denme chance porque este curso está bastante pesado, hay mucho que leer y hay mucho que releer, porque por supuesto yo llego a una clase y releo, no me gusta así como de, sí, la lectura que yo hice en 1900, no, yo voy leyendo de nuevo y siempre pues me falta tiempo para terminar de leer todo lo que quiero leer, ¿no? Y releer, por supuesto, pero de a poco podemos ir sacando algunas reseñas si a alguien le interesa. En fin, bueno, volviendo al punto, ¿la recomendaría? Sí, por supuesto que la recomendaría, se la recomiendo a todo el mundo que le guste las hermanas Bronte, se la recomiendo a quienes hayan visto solamente películas de adaptaciones fílmicas de las obras de las hermanas Bronte, se las recomiendo también a todas las personas que quieran conocer un poquito de la literatura del Caribe, que no es la conocida o la más conocida, porque eso pasa, ¿no? También, como les decía hace un rato, vamos a encontrar como los mismos autores o algunos autores muy, muy reiterados en las editoriales, en las librerías, pero no son los únicos. Y a mí me parece que lo importante es difundir justo que no son los únicos, que hay varios Caribes, que no solamente es un Caribe, que hay un discurso multilingüístico, ¿no? Ahí también, y que podemos analizarlo desde diferentes perspectivas. Pero bueno,
creo que eso es todo por hoy. Voy a dejar este video hasta acá, ya quedó un poquito largo. Espero haber sido un poco más clara con este análisis rapidísimo, ¿no? Pero bueno, no se pierdan el siguiente video sobre literatura del Caribe. Vamos a ir campechaneando ahí de a poquito porque me gusta poder grabar los videos después de que hayamos terminado las sesiones en la universidad, porque ahí justamente se enriquece más, porque ya está más fresco y porque, bueno, pues hay muchas ideas de mis estudiantes que me gusta que salgan de ellos, así que mejor publicamos el video después de que salgan, después de que sea la sesión, para que ellos vayan pensando sin echar ahí un vistazo de qué dije yo primero. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en la siguiente y pues ya saben, comenten lo que les haya gustado, lo que no les haya gustado o las sugerencias que tengan. Nos vemos, yo soy Mamá Académica y esto fue El Ancho Mar de los Sargazos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón y les doy la bienvenida a este programa en el que voy a hablarles acerca de una novela del Caribe, como les había prometido en otro video. Esta es una de las primeras novelas que estoy analizando con mis estudiantes de la UAM Iztapalapa. Me encantaría igual contarles las perspectivas que hemos discutido en las clases. Esta ya la discutimos también. No solamente fue como una exposición de mi parte, sino que ya discutimos durante varias clases esta novela. Hay mucho que decir todavía de ella. Hay mucha tela de dónde cortar, pero vamos a hacer como un resumen de todas las ideas y de las perspectivas como más reiteradas que fueron las que se mencionaron en esa sesión. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, ahí les va. ¿Qué novela es? Se llama El Ancho Mar de los Sargazos, de Jean Rhys. Es una novelista de Dominica. Dominica fue una colonia británica, bueno, ahora es un estado del Commonwealth, pero bueno, fue una colonia del Imperio Británico, vale verga. Bueno, en fin, regresando. Fue una isla. Mamá.